Capítulo 52. Elizabeth tuvo la satisfacción de recibir una respuesta a vuelta de correo. En cuanto se la entregaron, corrió al bosquecillo, el rincón más recoleto del jardín, y donde era menos probable que la interrumpieran, y se sentó en uno de los bancos esperando lo mejor, pues la carta era demasiado larga para contener una negativa. Gracechurch Street, 6 de septiembre. Mi querida sobrina, acabo de recibir tu carta, y dedicaré la mañana a contestarla, porque sospecho que unas líneas no bastarán para todo lo que tengo que contarte. Confieso que me ha sorprendido tu petición. No la esperaba de ti. No pienses, sin embargo, que estoy enojada, pues solo pretendo mostrarte mi extrañeza ante el hecho de que necesites hacer tales indagaciones. Si prefieres correr un tupido velo sobre esto, disculpa mi impertinencia. Tu tío está tan sorprendido como yo, y solo el convencimiento de que estabas al tanto de todo le animó a actuar como lo ha hecho. Pero si eres realmente inocente y no sabes nada, tendré que ser más explícita. El mismo día en que regresé de Longbourn, tu tío recibió la más inesperada de las visitas. El señor Darcy se presentó en casa y pasó varias horas encerrado con él. Todo ocurrió antes de mi llegada, así que nunca me devoró la curiosidad como parece devorarte a ti. El señor Darcy vino a decirle al señor Gardiner que había descubierto el paradero de tu hermana y del señor Wickham, y que había hablado con ambos, varias veces con Wickham y una vez con Lydia. Según he podido inferir, el señor Darcy se marchó de Derbyshire solo un día después que nosotros, y vino a Londres en busca de los dos jóvenes. El motivo aducido era su convicción de que si hubiera sacado a la luz lo despreciable que era Wickham, ninguna joven respetable habría podido amarlo o confiar en él. Culpó generosamente de todo a su orgullo equivocado, y confesó haber juzgado indigno de él contar al mundo los actos de Wickham. Su carácter hablaría por sí mismo. Era su deber, por consiguiente, tomar cartas en el asunto y esforzarse por remediar un daño que él había ocasionado. Si tuviera otra razón, estoy segura de que no sería deshonrosa. Tardó varios días en encontrar a Lydia y a Wickham, pero tenía una pista que nosotros desconocíamos, y ese fue otro de los motivos que le animó a seguirnos a la ciudad. Existe una dama, al parecer, una tal señora Young, que fue institutriz de su hermana Georgiana en el pasado, y a la que se despidió por algo que el señor Darcy no nos contó. La señora Young se instaló después en un caserón de Edward Street, donde se gana la vida desde entonces, alquilando habitaciones. El señor Darcy sabía que conocía mucho a Wickham, y tan pronto como llegó a Londres fue a verla para preguntarle por él. Pero pasaron 2 o 3 días antes de que le diera la información que buscaba. Supongo que tuvo que sobornarla para que traicionara a su amigo, ya que efectivamente sabía dónde se ocultaba. Lo cierto es que Wickham había acudido a ella al llegar a Londres, y de haber tenido alguna habitación libre, los dos jóvenes se habrían quedado en su casa. Finalmente, sin embargo, el señor Darcy consiguió la dirección deseada. Vio a Wickham y después insistió en ver a Lydia. Su primera intención, según reconoció, era convencerla de que saliera de aquella vergonzosa situación y regresara con su familia tan pronto como quisieran recibirla, ofreciéndole mientras tanto toda su ayuda. Pero se encontró con una Lydia firmemente decidida a quedarse donde estaba. No le interesaba su familia, no necesitaba ayuda y no quería ni oír hablar de abandonar a Wickham. Estaba segura de que tarde o temprano se casarían, y le daba igual cuándo. Puesto que esos eran los sentimientos de la joven, no tenía más remedio, pensó Darcy, que asegurar y acelerar un matrimonio que, como quedó claro en su primera conversación, nunca había entrado en los planes de Wickham. Este le confesó que se veía obligado a abandonar el regimiento a causa de ciertas deudas de honor en sobremanera premiantes, y no tuvo el menor escrúpulo en afirmar que las nefastas consecuencias de la fuga solo podían achacarse a la insensatez de Lydia. Pensaba pedir la baja en la milicia del condado. En cuanto a su futuro, no podía hacer muchas conjeturas. Tendría que ir a algún sitio, pero ignoraba dónde, y tampoco sabía de qué viviría. El señor Darcy le preguntó por qué no se casaba enseguida con tu hermana. Aunque el señor Bennet no tuviera gran fortuna, podría hacer algo por él y su situación mejoraría. Pero al oír su respuesta, vio que Wickham todavía albergaba la esperanza de contraer matrimonio con una rica heredera en algún otro país. En semejantes circunstancias, sin embargo, no era probable que se resistiera a la tentación de una solución inmediata. El señor Darcy se reunió varias veces con Wickham, pues tenían mucho de qué hablar.
Este último, por supuesto, quería más de lo que podía conseguir, pero acabó entrando en razón. En cuanto se pusieron de acuerdo, el siguiente paso del señor Darcy fue ponerlo todo en conocimiento de tu tío, y se presentó por primera vez en Gracechurch Street la víspera de mi llegada. Pero no pudo ver al señor Gardiner, aunque se enteró de que el señor Bennet seguía con él y regresaría a Longbourn a la mañana siguiente. El señor Darcy juzgó preferible hablar a solas con tu tío, por lo que pospuso su visita hasta que tu padre se marchara. Ni siquiera dejó su tarjeta, y hasta el día siguiente solo supimos que había venido un caballero por algún asunto de negocios. El sábado volvió a aparecer. Tu padre se había ido, tu tío estaba en casa, y como ya he dicho antes, los dos pasaron mucho tiempo reunidos. El domingo se citaron de nuevo, y en esa ocasión también yo asistí al encuentro. Hasta el lunes no estuvo todo decidido, y fue entonces cuando se envió un mensajero urgente a Longbourn. Pero nuestro visitante fue muy testarudo. Tengo la impresión, Lizzie, de que la obstinación es, a fin de cuentas, su verdadero defecto. Se le ha acusado de muchas cosas en distintas ocasiones, pero no hay duda de su terquedad. Su empeño en hacerlo todo él, aunque tengo la certeza de que tu tío, y no quiero que se lo agradezcan, así que no digas nada, habría sufragado de buena gana los gastos. Ambos discutieron mucho tiempo por ello, que es más de lo que merecían el caballero o la dama en cuestión. Pero al final tu tío se vio obligado a ceder, y aunque no se le permitió ayudar a su sobrina, se llevó todo el mérito a pesar de sus protestas. Y estoy convencida de que tu carta de esta mañana le ha dado una gran alegría, porque la explicación que pides le despojará de una gloria que no era suya para devolvérsela a su legítimo dueño. Pero esto debe quedar entre nosotras, Lizzie. Como mucho, puedes contárselo a Jane. Supongo que ya sabes lo que se ha hecho por la joven pareja. Se pagarán las deudas de Wickham, que ascienden, según he oído, a bastante más de 1000 libras. Se comprará su puesto de alférez en el ejército regular, y al dinero de Lidia se añadirán otras 1000 libras. Te he explicado antes por qué el señor Darcy se ha ocupado de todo. Por culpa de su discreción y de su falta de criterio, nadie se percató del verdadero carácter de Wickham, que fue tratado con una cortesía y un respeto que no merecía. Es posible que hubiera algo de verdad en eso, aunque dudo mucho que su discreción, o la de cualquier persona, pudiera ser responsable de lo ocurrido. Pero a pesar de tanta palabrería, Lizzie, ten la seguridad de que tu tío nunca se habría dejado convencer si no hubiéramos estado convencidos de que al señor Darcy le impulsaba otro interés. Cuando todo estuvo resuelto, regresó con sus amigos, que aún seguían en Pemberley, pero acordaron que volvería a Londres para la boda, a fin de rematar las cuestiones económicas. Creo que ya no me queda nada por contarte. Es una historia que, según dices, va a sorprenderte mucho. Espero que al menos no te contraríe. Lidia se trasladó a vivir con nosotros y Wickham pudo visitarla siempre que quiso. Era exactamente el mismo que yo había conocido en Hertfordshire. No te contaría cuánto me desagradó el comportamiento de tu hermana mientras estuvo en casa si Jane no me hubiera escrito en su carta del pasado miércoles que el que tiene en Longbourn está dejando mucho que desear. Espero, por consiguiente, que no te entristezcan mis palabras. Hablé varias veces con ella con la mayor seriedad, explicándole lo infame que había sido lo que había hecho y el disgusto que había dado a su familia. Si me oyó, fue por casualidad, porque tengo la certeza de que no escuchaba. A veces me irritaba profundamente, pero me acordaba enseguida de mis queridas Elizabeth y Jane, y eso me ayudaba a tener paciencia con Lidia. El señor Darcy regresó puntualmente a Londres y, como te contó Lidia, asistió a la boda. Comió con nosotros al día siguiente y tenía intención de marcharse el miércoles o el jueves. Te enojarás conmigo, mi querida Lizzie, si aprovecho esta oportunidad para decirte lo mucho que me gusta el señor Darcy. Hasta ahora no había osado hacerlo. Con nosotros ha sido en todos los sentidos tan encantador como en Derbyshire. Me agradan tanto su inteligencia como sus opiniones. Solo le falta un poco de alegría, y eso, si se casa prudentemente, puede enseñárselo su mujer. Fue muy astuto, apenas dijo tu nombre, pero la astucia parece estar de moda. Te ruego que disculpes mi atrevimiento, o al menos no me castigues hasta el punto de excluirme de P. No podré ser completamente feliz hasta que no recorra todo el parque. Un pequeño faetón con una bonita pareja de ponis sería el carruaje ideal. Pero no puedo escribirte más. Los niños llevan media hora esperándome. Sinceramente tuya, tu tía, Mrs. Gardiner.
El contenido de esta carta pareció turbar a Elizabeth, aunque fuera muy difícil precisar si era mayor el placer o el sufrimiento. Las vagas e inquietantes sospechas, nacidas de la incertidumbre sobre lo que el señor Darcy podría haber hecho para propiciar la boda de su hermana, sospechas que ella no se había atrevido a alentar por tratarse de una muestra de bondad demasiado grande para ser probable, al tiempo que temía que fueran ciertas por el compromiso que entrañaban, estaban resultando más que fundadas. El señor Darcy había ido expresamente a Londres para encontrar a Wickham y a Lidia, y se había enfrentado a los contratiempos y humillaciones que llevaba aparejado su búsqueda, suplicando ayuda a una mujer a quien aborrecía y despreciaba, y reuniéndose varias veces para convencerlo, hacerle entrar en razón y acabar sobornándolo, con el hombre a quien más deseaba evitar y cuyo mero nombre era un suplicio para él pronunciar. Y lo había hecho todo por una joven que no podía apreciar ni respetar. El corazón de Elizabeth le susurraba que lo había hecho por ella, pero fue una esperanza que muy pronto frenaron otras consideraciones, y enseguida comprendió que ni su propia vanidad bastaría para convencerla de que el amor que sentía por ella, por una mujer que ya le había rechazado, era tan intenso como para dominar un sentimiento tan lógico como la repugnancia a emparentarse con Wickham. Ser cuñado de Wickham, cualquier orgullo tendría que rebelarse contra ese parentesco. El señor Darcy había hecho mucho, estaba segura, le avergonzaba imaginar cuánto, pero había esgrimido una razón para intervenir que resultaba bastante creíble. No era descabellado que pensara que se había equivocado. Era un hombre generoso y contaba con medios para hacerlo. Y aunque Elizabeth no creyera servirle de aliciente, tal vez lo que aún quedaba de su amor por ella le hubiera empujado a intervenir en un asunto que perturbaba la tranquilidad de su conciencia. Era doloroso, terriblemente doloroso, saber que estaba en deuda con una persona a la que nunca podría compensar. Le debían la salvación de Lidia, su buena reputación, le debían todo. Cuánto lamentaba haber albergado contra él sentimientos tan descorteses y haberle dirigido palabras tan insolentes. Se sentía avergonzada de sí misma, pero muy orgullosa de él, orgullosa de que, ante una cuestión de honor y humanidad, hubiera sacado lo mejor de sí mismo. Leyó una y otra vez las alabanzas que le dedicaba su tía. Aunque ésta se quedaba corta, a Elizabeth le encantaron. Incluso advirtió con cierto placer, si bien mezclado con pesar, lo convencidos que estaban sus tíos de que entre Darcy y ella subsistían el afecto y la confianza. Salió de su ensimismamiento y se puso en pie al oír unos pasos que se acercaban, y cuando iba a tomar otro sendero, Wickham le dio alcance. Temo interrumpir su paseo solitario, querida cuñada. Así es, respondió Elizabeth con una sonrisa, pero eso no significa que me moleste. Lo lamentaría muchísimo, nosotros siempre hemos sido buenos amigos y ahora más que nunca. Tiene razón, ¿vienen los demás? No lo sé, la señora Bennet y Lidia se marchan en carruaje a Meryton. Por cierto, he sabido por sus tíos, querida cuñada, que ha estado usted en Pemberley. Elizabeth contestó afirmativamente. Casi le envidio ese placer, aunque creo que sería excesivo para mí. De lo contrario, pasaría por allí camino de Newcastle. Supongo que conoció a la vieja ama de llaves, ¿no es así? Pobre señora Reynolds, siempre estuvo muy encariñada conmigo, aunque como es lógico, no hablaría de mí. Claro que habló de usted. ¿Y qué dijo? Que ahora estaba en el ejército, pero que mucho se temía, que no iba usted por buen camino. Ya sabe que a tanta distancia se tergiversan las cosas. Sí, respondió él mordiéndose los labios. Elizabeth confió en que guardara silencio, pero el joven no tardó en añadir: Me extrañó ver a Darcy en Londres el mes pasado. Nos cruzamos varias veces. Me gustaría saber qué hacía en la ciudad. Es posible que organizara su boda con la señorita de Burgh, exclamó Elizabeth. Tenía que tratarse de algo especial para que estuviera en la ciudad en esta época del año. No cabe duda. ¿Lo vio usted durante su estancia en Lambton? Creo recordar que los Gardiner dijeron que sí. En efecto, nos presentó a su hermana. ¿Y qué le pareció? Adorable. He oído que ha mejorado mucho los 2 últimos años. La última vez que la vi, no prometía demasiado. Me alegro de que le gustara a usted. Espero que acabe siendo una gran persona. Me atrevo a decir que lo será. Ya ha superado la edad más difícil. ¿Pasaron ustedes por Kimpton? No lo recuerdo. Se lo pregunto porque allí está el beneficio eclesiástico que me habría correspondido. Un lugar encantador. Excelente casa rectoral. Perfecta para mí. ¿Le habría gustado dar sermones? Muchísimo. Lo habría considerado parte de mis obligaciones y no habría tardado en escribirlo sin el menor esfuerzo.
Es inútil lamentarse, pero habría sido ideal para mí. Una vida tranquila y solitaria habría colmado todos mis anhelos de felicidad. Pero ese no era mi destino. ¿Le hizo Darcy algún comentario al respecto cuando estuvo en Kent? Sé de otra fuente igualmente fidedigna que el legado de ese beneficio era condicional y estaba sujeto a la voluntad del actual propietario. Sí, había algo de eso, tal vez no haya olvidado usted que se lo conté al conocernos. Y he oído que hubo un tiempo en que preparar sermones no le parecía tan interesante como ahora, y que se negó a recibir las órdenes sagradas y llegó a otro acuerdo con el señor Darcy. Digamos que eso no carece de fundamento. No sé si recuerda mis palabras la primera vez que hablamos. Se acercaban ya a la puerta, pues Elizabeth había apretado el paso para librarse de él. Y como, por consideración a Lidia, no quería importunarlo, se limitó a contestarle con una sonrisa amistosa. Vamos, señor Wickham, ya sabe que ahora somos hermanos. Será mejor que no discutamos por el pasado. Espero que en el futuro nuestras opiniones siempre coincidan. Le tendió la mano, él se la besó con afectuosa galantería, aunque sin saber bien qué cara poner, y los dos entraron en la casa.